que la forma en que hablamos puede transformar la manera en que aprendemos y enseñamos. Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre la oratoria en el ambiente universitario. Mi persona, Blanca Salazar, vamos a estar hablando sobre este tema y cómo ejemplos y cómo lo podemos vivir cada día, no solamente los docentes, sino también los estudiantes universitarios. Aquí tenemos al profesor Augusto Calle, que nos va a hablar un poco de cómo el estudiante puede utilizar la oratoria en las diversas cátedras. Bueno, a través de las distintas aplicaciones prácticas tendríamos las exposiciones orales, tendríamos la defensa de tesis, tendríamos los debates y foros y tendríamos los trabajos en equipo. Cuando tenemos una exposición oral, el estudiante debe tener una apreciación clara, debe tenerla estructurada para que le pueda comunicar a sus compañeros de clase. Y si es un trabajo de investigación, que es la defensa de tesis, él debe tener una oratoria crucial, sobre todo. ¿Por qué? Porque ese estudiante va a defender lo que hizo durante la investigación que realizó para presentar, llámese su trabajo de grado, finalización, o un proyecto que esté finalizando al final del curso del semestre. Si él va a un debate en foro, él debe argumentar, debe escuchar y con mucho respeto, sobre todo porque en los debates en foro hay participantes y esos participantes también deben ser escuchados, deben ser respetados sus distintas opiniones. Y si es un trabajo en equipo, él debe comunicar. Si es también, porque de repente hay negociaciones, hay conflictos, él debe saber expresarse y llegarle a esos equipos que está viendo en ese momento. Ingeniero Karina, ¿cuál cree usted que sean esos obstáculos o inconvenientes que se presenten en el momento de expresar oratoria? Sí, existen varios obstáculos, pero vamos a enfatizar tres que son, digamos que los más comunes, ¿verdad? Para eso tenemos el miedo escénico, que viene sabido. El miedo escénico, pues todas las personas tenemos miedo escénico. Entonces, uno de los factores más importantes, más relevantes para poder mitigar el miedo escénico es poder estar seguros en el momento de la información que tú vas a dar. Estar preparado, practicar, es una de las herramientas más importantes para poder mitigar el miedo escénico en una oratoria. También el uso de las muletillas, el esa, o sea, sí. Estos tipos de muletillas nos restan a la hora de uno tener una oratoria fluida. Para poder mitigar estas muletillas, se debe grabar antes de ir a la oratoria para poder enfatizar más dónde estás usando las muletillas para poderlas evitar. Otro de los más comunes es la falta de conexión con la audiencia. Para tú poder tener una buena conexión con la audiencia, tienes que conocer esa audiencia, saber qué le interesa a la audiencia y qué espera esa audiencia de ti. Ok, quiere decir que nosotros podemos aplicar técnicas vocales y además el lenguaje corporal nos va a ayudar en el poder de la oratoria cuando estemos dando el discurso. Claro, por supuesto. E incluso antes de que o cuando te suceda un episodio de miedo, porque por lo general el miedo abarca la ansiedad. Entonces es recomendable que las personas hagan una práctica de respiración profunda para poder mitigar esa ansiedad en ese momento de lo que produce el miedo escénico. También se habla que para dejar de utilizar esas tantas muletillas, que uno debe leer diferentes libros que te ayuden en el momento del discurso, pues llegar palabras más técnicas y tú dejar ese o sí. Claro, debes de alimentar el vocabulario. Claro, porque es que a través de la lectura, como lo decía aquí el ingeniero Karina, a través de la lectura tú enriqueces pues ese vocabulario. Y esa es una manera efectiva de mejorar la oratoria. Entonces, ¿qué es para ustedes un discurso oral efectivo? Bueno, no es solo hablar bien, es también tener esa comunicación, esa intención con claridad. O sea, tener muy claro el mensaje que tú vas a dar y mostrarlo con seguridad.
tienes que tener seguridad de lo que tú estás hablando en ese momento. ¿Cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, en un aula de clases con respecto al oratorio? Bueno, mira, sobre todo en materias prácticas pues, que he dado, como por lo menos contabilidad 1, ¿cómo hacemos con el alumno para que se aprenda los distintos asientos, los distintos registros que lleva una empresa, que se les hace pues a veces, ¿cómo es? Se le hace muy tedioso? Pero lo llevamos a la práctica a través de una empresa realista, y en esa manera el alumno ha ido aprendiendo. Lo mismo me ha sucedido en matemática cuando explico algo, porque si explico algo, bueno, los alumnos me preguntan, pero profesor, ¿y para qué nos sirve X, Y función? La idea sería que la aplicáramos sobre todo en la vida real, en la vida cotidiana. En esa medida el alumno no se le va a olvidar más nunca esa práctica. Por ejemplo, ingeniero Karina, en caso de, dependiendo la audiencia, el discurso o el oratorio, ¿usted cree que va a cambiar? Por supuesto, es que va a depender tu seguridad y la de la audiencia, es dependiendo de la audiencia. O sea, ¿qué audiencia tienes? Porque no es lo mismo tener una oratoria con alumnos a tener una oratoria con ya profesionales. La oratoria va a cambiar, por ende la audiencia cambia. Claro, y el tener como que nos den la atención que ese público va a tener. Porque en el caso de estudiantes, lo vamos hablando de mi experiencia propia, nosotros sabemos que es un tema, por ejemplo, la transferencia de calor. Ya yo sé que es el tema que voy a desarrollar y yo sé qué es lo que le voy a decir al estudiante y cómo tener esa audiencia, que el muchacho esté pendiente de lo que yo estoy hablando. Ahora, si yo voy a dar un discurso en donde hay personas adultas, digamos, es un tema diferente que no sea un tema de clases, me imagino que tengo que haber leído y haber practicado, porque no solamente es mi lenguaje corporal, sino también mi tono de voz, para tener la atención de esa audiencia, para que esa audiencia, de acuerdo al tema que yo esté hablando, me esté captando y no se aburra, porque eso es lo que pasa muchas veces, que nuestro lenguaje corporal, si dice que no sabemos del tema, la persona se va a aburrir, ¿cierto o falso? ¿Qué opina usted? Claro, y tu lenguaje corporal lo expresa, porque cuando en el momento que a ti te hacen una pregunta, la audiencia, y tú titubeas al momento de responderla, ya pierdes esa conexión con la audiencia, porque van a notar que no estás segura de lo que tú estás expresando en ese momento. Ok, bueno, muchísimas gracias por la participación y espero que de verdad este podcast nos sirva a todos en la experiencia que tenemos día a día con nuestros estudiantes y con nuestro público en general. Muchas gracias. Gracias. Gracias.